Bueno, muchas gracias. Como me anunciaron, mi nombre es Lautaro. Les voy a comentar primero que nada un poco de qué se trata este programa. Yo particularmente trabajo en el programa Aprende a Emprender. Más que nada, este programa se trata de traer a nivel nacional capacitaciones sobre cuestiones de emprendimientos. Por lo menos muchas veces notamos que muchos emprendedores nuevos o algunos emprendedores que vienen laburando hace poco, hay algunas bases teóricas o algunas ideas importantes que está bueno que tengan de cómo funcionar con un emprendimiento. Así que bueno, en principio, Aprendiendo a Emprender vendría a tratar de acercar estas herramientas de información. Y bueno, por ahora, hoy se está expresando en la forma de este curso virtual, por ejemplo, pero también hacemos mucho trabajo territorial, mucho trabajo de lo que serían capacitaciones presenciales. O sea, por lo menos en este poco tiempo, entre junio, julio y agosto, septiembre también, hemos recorrido casi toda la Argentina con capacitaciones presenciales. En sí, nosotros nuestras herramientas brindamos de lo que puede ser plan de negocio, modelo de negocio, estrategias de marketing, estudios de mercado. Por lo menos, como que en sí nuestra plataforma es bastante amplia. Estos últimos momentos estuvimos saliendo a apoyar lo que sería un programa que se llama Capital Semilla. Quizá algunos de ustedes lo hayan escuchado, que por lo menos nosotros veníamos a darle una mano también, no solamente para que los proyectos que se presentan a Capital Semilla, que Capital Semilla es un programa, digamos, de financiamiento que tiene el mismo área jóvenes se llama el programa en su totalidad. Y bueno, muchas veces nosotros salíamos a capacitar a partir de lo que sería ese formulario. El caso de hoy, vamos a traer una capacitación más amplia. Nosotros veníamos trabajando puntualmente lo que era formulario de Capital Semilla virtual. En este caso vamos a hablar más ampliamente de lo que es un plan de negocio, cómo hacer un plan de negocio. Tal vez por lo menos esta primera capacitación que vamos a hacer virtual sea más bien como un pantallazo claro de los componentes de un plan de negocios. Así que bueno, vamos a arrancar con eso. Bueno, plan de negocio, en primero, ¿qué es a lo que uno se refiere cuando habla plan de negocios? En principio es una herramienta bastante extendida hoy. O sea, la mayoría de las empresas, los emprendimientos que ya llevan un tiempo funcionando, creo que todas necesariamente tienen un plan de negocio. En este plan de negocio tiene que haber, o sea, tiene que estar contenido toda la información importante que tenga que ver con los procesos productivos que ustedes realicen, cuál vendría a ser, digamos, los estudios de mercado que ustedes han realizado, historia del emprendimiento, cuáles son sus objetivos, en qué se basan. También, por ejemplo, destacar bien lo que serían los recursos humanos que compondría ese emprendimiento, qué consumo de recursos tiene, cuáles son las actividades claves o los recursos claves que ustedes necesitarían. Y fundamentalmente, plan de negocio actúa como... Pasamos de diapositiva. Plan de negocio, digamos, generalmente actúa como una carta de presentación también. O sea, que ustedes en el momento en que tengan que hablarle a alguien, explicarle un poco de su emprendimiento, van a tener siempre a la mano lo que es este plan de negocios. Y justamente sirve como tarjeta de presentación, no solamente para mostrarlo, sino también para lo que podría ser presentación a entidades de financiamiento, lo que pueden ser entidades bancarias, grupos de inversores, o por lo menos un socio que vos de repente digas, bueno, necesito quizá una inversión más, estoy buscando a alguien que quiera poner dinero para este emprendimiento. Bueno, acá en el plan de negocio lo vamos a ver plasmado cuál sería la idea en sí del negocio, y sobre todo algo que tal vez en esta presentación no lo vamos a trabajar con ejemplos, pero es algo muy importante destacar que generalmente se trabajan en proyección. ¿Qué es lo que queremos decir con proyección? Y más o menos armar una proyección de lo que pueden ser
el plan de negocio de acá, el negocio de acá 3 años, de acá 5 años, de acá 10 años, de acá 15 años, hay de todos tipos y de distintos, digamos, longitudes de tiempo. Bueno, más que nada tratar de como decirte, de hacer como una proyección de lo que sería la actividad de ese emprendimiento, de esa empresa a lo largo de esos años venideros, que sería lo que muchas veces las entidades financieras se fijan mucho en esto, en cómo a dónde uno está encarando el emprendimiento para poder definir si va a ser una inversión viable o no. Un poco de eso se trata. Ahora, también como tiene ese juego de decir, bueno, tenemos digamos, esta carta de presentación, también nos sirve para tratar de acercar alguna fuente de financiamiento, y también necesariamente va a tener un contenido medio comprador. ¿Qué es lo que quiero decir con comprador? Algo de tratar de que el que lea ese plan de negocio se sienta convencido y diga, bueno, acá es un lugar donde yo podría apostar. Por eso pero no hay que dejar de dar cuenta de cuál es la realidad material del emprendimiento, cuáles son las dificultades, qué se puede mejorar, pero siempre en una perspectiva muy positiva del mismo. Esto es fundamental. Nadie va a venir a tirar a su abajo su idea y decir, esto es una buena idea, pero es peligrosa, no sabemos muy bien cómo va a funcionar. La realidad es que esas pueden ser incertidumbres que tengan ustedes como emprendedores, pero en su plan de negocio van a tener que tratar de aprovechar fuertemente lo que serían las ventajas que tenga su emprendimiento, y bueno, pero no, tampoco ocultar lo que podría ser algo que no sea tan positivo o algún problema que ustedes puedan encontrar. Pero bueno, vamos, esa sería más que nada la idea. Pasamos de diapositiva. Bien, en principio, ¿qué es lo que vamos a destacar del plan de negocio? ¿Quiénes lo van a llevar adelante? ¿Quiénes van a ser los que estén a cargo del emprendimiento? En el caso de que el emprendimiento tenga una historia, o sea, venga funcionando, porque imagínense, no solamente el plan de negocio se realiza antes de que se ejecute. El plan de negocio es algo que también te va acompañando a lo largo de que va funcionando el emprendimiento. Se va modificando, vas teniendo en cuenta distintas variables que, bueno, en sí modifican a veces las actividades, o por ejemplo, cuando uno quiere insertar una nueva rama de la producción dentro de la misma empresa, tratar de innovar en algo. Todo eso también se plantea porque por ejemplo, cada cambio, cada agregado que tenga este emprendimiento va a modificar necesariamente el emprendimiento en su totalidad. Por eso es como una tarjeta de presentación, pero siempre va a estar, a medida que vaya avanzando el emprendimiento, va a estar sujeto a cambios. Cuando hablamos de historia de la empresa o del emprendimiento, nos referimos a, bueno, en el caso de que tenga historia, de que ya venga funcionando, se lo coloca como un apartado, historia del emprendimiento, o más o menos comentando tus comienzos, dónde empezaste, cómo fue avanzando la cosa. Y puede ser también que sea un emprendimiento, un plan de negocio de un emprendimiento que no esté funcionando hoy en día. Lo que nosotros recomendamos es que explican el por qué, cuál es, digamos, qué es lo que ustedes detectan de por qué van a hacer ese emprendimiento, qué necesidades buscan satisfacer, cuál, por ejemplo, qué es lo que te motiva, si hay una motivación personal, si hay por lo menos hay alguna experiencia que uno posea que le permita decir, bueno, yo en esto me parece que es a donde este es el plan, el negocio que yo podría proponer. Bien, como otra punta de esta diapositiva tenemos los objetivos de la empresa. Algo que está bueno siempre tener determinados cuáles serían los objetivos. Y no solamente los objetivos, sino la visión del emprendimiento. Y esto lo vamos a ver más claramente en diapositivas posteriores, que tiene que ver con, bueno, es un poco el pie a pensar estrategia en sí, digamos. ¿Cuál podría ser el contenido estratégico de si yo tengo determinado objetivo, determinada visión, cuáles son los objetivos puntuales o lo que yo puedo hacer puntualmente para poder digamos, alcanzar esa meta estratégica, esa visión que tengo como emprendimiento, que ahora lo vamos a ver más claro en otra diapositiva. Recursos humanos y económicos, ¿qué precisamente contamos nosotros para que nuestro emprendimiento funcione?
Por ejemplo, qué recursos humanos, qué recursos económicos, en lo que hablamos de recursos económicos, qué insumos cuento, qué maquinarias tengo, qué espacio físico puedo ocupar. Más que nada todo lo que yo iría a utilizar en este emprendimiento. ¿Por qué tendremos éxito? Bueno, acá entra un poco lo que les comentaba de esta cuestión, digamos, medio vendedora, de tratar de que tu emprendimiento salga, digamos, ¿cómo decirlo? Que tu emprendimiento uno lo lea, este plan de negocios y se sienta convencido de que va a funcionar. Bueno, eso también tiene que ser un apartado fuerte. ¿Por qué tu emprendimiento va a funcionar? Y bueno, ¿en qué tiempo se volverá el monto que solicita? Bueno, no necesariamente esto tiene que estar en todos los planes de negocio. Como les comentamos, uno puede tener plan de negocio para su emprendimiento y tenerlo porque les sirve de guía también de acción. Pero en el caso de que también este plan de negocio esté armado para presentarse a alguna entidad o buscar algún tipo de financiamiento, bueno, generalmente en el propio plan de negocios hay que, digamos, colocar cuál sería el tiempo en el que ustedes esperarían devolver ese dinero que ustedes irían a pedir prestado. Por supuesto, la cantidad y el tiempo. Bien. Sí, seguimos. Bien, esto que les comentaba, para qué sirve un plan de negocio, una tarjeta de presentación de su emprendimiento, de sus planes y expresa de manera clara y convincente. Bien, seguimos. Principio, lo que vamos, obviamente, como vamos a colocar, imagínense, un plan de negocio va a contar con varias hojas de lo que exprese su emprendimiento. Hay de todos tipos, de todos tamaños. Puedes tener un plan de negocio que sea de 8 hojas, de 10 hojas, de 20, de 40, de 50. Pero en sí se supone que como herramienta tiene que ser un material bastante conciso. No hay que perderse por las ramas, no hay que tampoco ser muy extenso y ni extremadamente minucioso en cuando escribamos un plan de negocio. Por eso en primera página que vamos a escribir, por lo menos, cuál va a ser el título de nuestro emprendimiento, cuál es el nombre del emprendimiento, sector. Esto de sector, no sé si en otras diapositivas lo podamos extender un poco más, pero la idea de sector es decir en qué área de la economía nuestro emprendimiento va a entrar. Por ejemplo, si nosotros vamos a tener una panadería, vamos a hacer, digamos, del rubro, por así decirlo, del rubro sector de la gastronomía, más particularmente lo que podría ser la actividad de decir más particularmente, por ejemplo, la producción de panificados sería puntualmente trabajo de panadería. Y un poco visibilizar cuál es el sector donde nosotros vamos a estar, en principio. Me olvidaba decirles, primero que nada destacamos qué somos. Buscamos hacer una producción manufacturera, una producción industrial, vamos a hacer servicios, desarrollo más que nada o de software, por ejemplo. Estos son los 3 tipos que se trabajan bastante fuerte, lo que es el área de servicio, lo que es el área más que nada producción de manufactura, producción de materias, producción de productos, lo que implicaría un proceso productivo en este proyecto que devenga en un producto final, digamos. Bueno, lo destacamos también. Vuelvo a esto de lo que sería el sector y la actividad. Uno, conociendo cuál es su sector, cuál es su actividad, puede adquirir determinada información, digamos, importante del sector. Por ejemplo, si estamos en un rubro de panadería, uno podría conocer información de, por ejemplo, aproximadamente qué porcentaje, digamos, cuál es la ganancia estimada que puede llegar a tener un emprendimiento, cuál es ese porcentaje en relación a otros emprendimientos, o por ejemplo, cuánta gente emplea el rubro de panadero, por ejemplo. ¿Cuál es entre los productos que puede ofrecer una panadería, cuál es el más vendido? Ver también un poco, conociendo también cuál es tu rubro, puedes ver cuál es tu competencia, delimitar mejor la competencia y conocerla más puntualmente. Por eso es muy importante para nosotros que ustedes hagan un buen estudio de lo que podría ser su información del sector puntual al que ustedes irían a trabajar. Y en esto, ¿qué queremos decir? Que
ustedes van a contar con más herramientas si conocen, por ejemplo, cómo funciona el sector, siguiendo con la panadería, el sector panadero en la Argentina. Saber que se comen más medialunas que vigilantes, no sé, un ejemplo tonto. Pero bueno, más que nada eso les va a permitir visibilizar cómo funciona el sector en su totalidad en la Argentina. Después hay distintas variaciones, distintas propuestas de valor, que eso obviamente juegan un papel muy importante, pero conocer las informaciones generales que pueden ser provistos de esos datos de varias entidades que trabajan. Hay muchos análisis estadísticos de sectores económicos, de estudios de mercado, que siempre les pueden ser útiles. Continuamos. Bien, vamos un poco a esto de lo que sería plan estratégico. Vamos a delimitar 3 tipos. Primero, en lo que es plan estratégico, que tenemos la misión, la visión y los objetivos estratégicos. Bien, la misión, lo que nosotros iríamos a pensar con la misión, vamos a empezar primero con lo que no deberían poner en misión. Porque muchas veces uno puede considerar que el emprendimiento, una empresa, una de sus misiones, y es obvia y es una realidad, su misión es obtener ganancia, digamos. Una empresa lo que busca es obtener determinada rentabilidad. Y bueno, eso es lo que define una empresa en sí. Una empresa necesariamente busca un rédito económico. Ahora, esta generalidad es tan importante para definir una empresa que cuando hablamos de misión tendríamos que pensar en otras cosas para poder definir cuál sería la misión de nuestro emprendimiento, de nuestra empresa. ¿Se entiende esto? O sea, imagínense que todos los emprendimientos, cuando definen cuál es tu misión, y obtener dinero. Y sí, todos diríamos lo mismo. Ahora, ¿qué más tenemos como misión? Y acá podemos hablar un poco de, por ejemplo, cuál sería la necesidad que a nosotros nos gustaría satisfacer. También podríamos pensar en qué precio, si queremos tener un precio popular de una amplia llegada, o queremos ser un producto más selecto, o tal vez cómo lo producimos, cómo producimos nuestro producto. Queremos ser ecológicamente sustentables, queremos trabajar con energías renovables, queremos, por ejemplo, cómo nos gustaría también estar organizados desde el emprendimiento. Y la verdad queremos trabajar en un ambiente de trabajo que sea como una empresa tradicional, o podemos también organizarnos como una cooperativa. Hay como distintas maneras de definir desde lo amplio cómo un emprendimiento le gustaría formarse, digamos, desde su filosofía de trabajo. Muchas veces pasa de que hay veces que hay empresas que están más orientadas a buscar un empleo joven, tener más que nada, generar empleo joven, o generar muchos puestos de trabajo, o también, como digamos, políticas internas desde cómo es esa relación que se genera entre, digamos, los socios, los propietarios del emprendimiento y lo que podrían ser muchas veces empleados. Bien, en eso sería lo que yo destacaría de misión. Vamos ahora a lo que es visión. Visión, acá lo que se tienen que imaginar ustedes, y en este apartado imagínense que tenemos el apartado plan estratégico, y vamos a ir colocando lo que sería, primero nuestra misión, nuestra visión, y luego van a ver lo que son los objetivos estratégicos. Esto quizá les puede sonar medio raro, igual se pueden meter en cualquier página, en muchas páginas de empresas importantes, y van a ver que definen las cosas también de esta manera, desde qué misión tenemos, qué visión tenemos y cuáles son nuestros objetivos estratégicos. Bien, volviendo a visión. Visión sería como dónde les gustaría que su emprendimiento estuviera de acá a 5, de acá a 7, de acá a 10, de acá a 15, de acá a 20 años. De todos modos, yo no les recomiendo mucho considerar una visión a 20 ni a 15 años, porque generalmente los emprendimientos chicos o emprendimientos que acaban de comenzar, digamos, hay una cuestión de que se viven muchos cambios en momentos, digamos, todavía en poco tiempo, porque esa estabilidad que tienen otras empresas es como que tal vez más difícil de conseguir en emprendimientos nuevos. Por eso hay que tratar de plantearse visiones, o sea, dónde me gustaría ver mi emprendimiento en un plazo más corto, pero también que pueda ser alcanzable, porque esto es importante, que pueda ser alcanzable, que no sea
digamos, una visión que diga, bueno, yo acá por ejemplo, supongamos, ¿no?, que hacemos golosinas y empezamos haciendo simplemente caramelos duros y caramelos duros, hacemos golosinas, caramelos duros, y decimos, bueno, mi visión de acá a 5 años es ser la multinacional de caramelos duros más importante de Latinoamérica. Y bueno, eso puede ser una visión. Quizá en algún momento de todo tu emprendimiento, de toda la historia del emprendimiento, puedas llegar a plantear una visión que sea concreta y que pueda llegar a ser real. En tus condiciones como nuevo emprendedor, bajo ninguna circunstancia vas a poder considerar que de acá a 5 años vas a poder ser una multinacional de los caramelos. Tal vez puedas decir, bueno, mi visión sería, en principio, poder generar un canal de distribución que permita vender a una cantidad que a mí me sirva, que por lo menos no tener una productividad relativamente ociosa. Muchas veces emprendimientos nuevos producen menos de lo que sus capacidades podrían, pero porque les cuestan ubicar sus productos. Puede ser que este sea un problema, como puede ser que no, pero supongamos que esa es una realidad, que tenemos que en un principio a un emprendimiento le costaría ubicar esos productos. Podríamos decir que una visión para este lugar de caramelos, bueno, sería estabilizar, no tener una productividad ociosa, y quizá empezar a comerciar. Imagínense que fuera de La Matanza, localidad de Gran Buenos Aires, también venderle a digamos, otras localidades cercanas, por ejemplo. Bueno, eso podría ser tangible. Eso es importante, que pueda llegar a ser una visión tangible. Bien, seguimos de diapositiva. Objetivos estratégicos vendrían a ser concretamente qué es lo que su emprendimiento puede hacer para que estén encauzados dentro de esta visión y esta misión. Qué es lo que concretamente vos podés hacer para llegar a esa visión, por ejemplo. Y yo podría decir en este sentido, bueno, si mi objetivo es no tener una productividad ociosa, poder vender en zonas de mis alrededores, y bueno, en principio un objetivo concreto sería tener generar una buena red de distribución, innovar en un nuevo gusto, aumentar mi productividad en determinado porcentaje. Son ejemplos, por ejemplo, de qué podría ser concretamente. Hasta podría ser, necesito una camioneta para poder transportarlo. Bueno, tener esa camioneta también es un objetivo concreto, y eso también es como lo que ustedes podrían detallar en ese momento. ¿Seguimos? Bien, acá entramos un poco a lo que sería un pantallazo general de lo que sería análisis de mercado. Vamos a ver como que se podrían dividir en distintas áreas. Por ejemplo, lo que podría ser productos que se van a ofrecer, digamos, podría ser un análisis de, digamos, cómo podría ser un plan productivo, tal vez, es decir, bueno, productos que se van a ofrecer, qué es lo que puntualmente produciría tu emprendimiento. Y en el caso que sea un emprendimiento que genere, digamos, tenga un proceso productivo, una generación de valor, tenemos, por ejemplo, que ingresan determinados insumos, nosotros los trabajamos, generamos el valor y tenemos un producto final, que ese es, digamos, ese sería nuestro producto, lo que nosotros ofrecemos. Bueno, hay que delimitar bien qué es lo que vamos a hacer nosotros, cuál es nuestra perspectiva también de de cantidades, de cuánto estaríamos pensando nosotros en hacer. Y acá en trabajo, donde dice diferenciación de los que existen en el mercado, tiene que ver con una estrategia que tal vez aparezca en otra diapositiva. Esto es una presentación nueva, pero diferenciación tiene que ver con cuáles son las estrategias que ustedes asumen frente a la competencia. Por ejemplo, podemos hablar de una estrategia bastante interesante, que es la de diferenciación. Por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo de los caramelos duros. Por ejemplo, nosotros vamos a competir con empresas como Arcor, tal vez, o otras. Supónganse que hay dentro de esa zona donde nosotros trabajamos otras empresas que hacen caramelos. ¿Qué es lo que nosotros podemos proponer
que sea diferente a lo que hagan las demás empresas de caramelos. Y cuando decimos diferente, no significa que tiene que ser algo o diferente o innovador, no significa que por ser innovador tiene que ser algo que nadie hizo. Innovador puede ser algo que por lo menos en la zona puntual, digamos, en la limitación geográfica donde vos vas a trabajar, nadie lo haga. Y eso ya es una cuestión diferenciadora de tu competencia. Y también otra cosa, no necesariamente la diferenciación tiene que ser puntualmente del producto. Es importante, pero muchas veces la diferenciación puede ser hasta inclusive orgánica del emprendimiento. Decir, bueno, hay muchas personas, por ejemplo, que prefieren comprarles a cooperativas antes que comprarle a empresas tradicionales. Hoy en día eso lo podemos considerar hasta una tendencia creciente muy importante de gente que considera, por una cuestión más ideológica, decir, bueno, la verdad me parece mucho más interesante cómo se organizan trabajadores en una cooperativa que comprarle a una empresa tradicional. Bueno, eso puede ser una característica diferenciadora y positiva también. Encarado lo del medioambiental, una empresa que puede demostrar un desarrollo sustentable de su producción, mucha gente lo puede ver como, bueno, yo prefiero comprarle a esta empresa o a este emprendimiento que me asegura un trabajo muchísimo más limpio con los recursos y menor generación de residuos. Eso también puede influenciar, no necesariamente del producto, sino desde una imagen pública de cuál es el emprendimiento a que una persona le gustaría comprarle el producto. Bien. Experiencia laboral en el rubro, podríamos destacar en este momento. Ustedes imagínense que de todo lo que vemos acá podríamos armar como una página de explicación, o por lo menos es como si fuera un subtema dentro de lo que sería análisis de mercado. Experiencia laboral en el rubro. Bien, esto tiene que ver con más que nada ustedes como emprendedores, o tal vez con determinadas personas con las que vayan a trabajar, qué experiencia tiene cada una de ellas, vinculada o no con el emprendimiento. Si está vinculado, mucho mejor, pero es algo importante destacar cuál sería su experiencia personal. Bien, ¿quiénes serán nuestros clientes? Acá entramos a lo que sería la idea de, vamos a hablar de dos cosas acá. Vamos a hablar de mercado objetivo y de segmentación de mercado, que se va a relacionar primero que nada con lo que sería mercado objetivo. Tiene que ver con delimitar ustedes como emprendedores a quién le irían a vender puntualmente su producto. Y muchas veces pasa que uno considera que, bueno, dice, no, yo le voy a vender a la gente de determinado lugar porque es por ejemplo, yo voy a tener un comercio de barrio. Digo, bueno, yo le voy a vender a la gente del barrio y voy a hacer una segmentación. Estoy haciendo una segmentación. ¿Por qué? Porque estoy delimitando que a la gente a la que yo le voy a vender es por lo menos de la zona donde yo tengo el local, que es, digamos, una segmentación por geográfica, digamos. Pero hay otros tipos de segmentación también importantes. Por ejemplo, podemos segmentarlo a cuestiones de, por ejemplo, si es un público joven al que estamos apuntando, un público más, o digamos tal vez un público más maduro en el sentido de quizá de otras generaciones, no las más jóvenes. También segmentar desde, por ejemplo, cuál sería, por ejemplo, ¿cómo decirles? El nivel económico, digamos, el que si le vamos a vender a gente que un producto de calidad que va a buscar más personas de un público más pudiente, o tal vez un producto mucho más masivo, diferenciarlo desde esa manera también. Y así vamos segmentando y nos damos cuenta que podemos llegar a delimitar puntualmente a quién le estaríamos vendiendo. Generalmente esta es la segmentación posible cuando hablamos de productos que tienen una masividad importante, o una pizza. Sector gastronómico es generalmente un sector masivo, pero por ejemplo hay determinados productos que no lo necesita todo el mundo. Comer lo necesitamos todo, vestirnos lo necesitamos todo. Igualmente pueden ver que determinadas marcas de ropa se diferencian notablemente de otras. Capaz hay empresas que están buscando más un público que está buscando ropa deportiva, ropa para salir, trajes para ir al trabajo.
podemos hacer esa diferenciación desde el producto y ver cuál es el mercado objetivo puntual al que vamos a buscar. Probablemente si tenemos nosotros vendemos ropa de trabajo, trajes por ejemplo de oficina, y probablemente una persona que trabaja en una obra no vaya a necesitar una ropa de trabajo en ese lugar. Eso necesariamente, eso es bastante claro, por lo menos de cómo podemos ver que en realidad no le vendemos a todo el mundo. Y a eso podemos ir a lo que sería una estrategia de enfoque. ¿Qué sería una estrategia de enfoque? Por ejemplo, tratar de delimitar un mercado muchísimo más chico, pero que nosotros prácticamente podemos ser los que proveamos casi únicamente a ese lugar. Por ejemplo, un restaurante para celíacos. Supongámonos que apareciera un restaurante para celíacos en la zona donde ustedes estén. La verdad que yo no sé qué provincias, con qué provincias estamos hablando, pero bueno, más que nada tiene que ver con si ustedes se ponen un restaurante para celíacos, por ejemplo, y lo más probable es que se acerque gente que padezca de este problema. Y probablemente ustedes probablemente sean los pocos o de los realmente o el único restaurante que ofrece esta posibilidad de venir acá, que todo lo que vas a ver lo vas a poder comer y tener la completa seguridad de que nada que comas, que algo que comas te va a hacer mal, no te va a pasar nada. Digamos, a un celíaco, ¿cuál podría ser esa la invitación? Está, digamos, segmentando el mercado, determinando cuáles serían sus clientes, definiendo un mercado objetivo con una puntualidad excepcional, que es decir, yo le voy a vender a celíacos. Bien. Bien. Creo que se entendió eso. Demanda potencial. Demanda potencial tendría que ver más que nada con cuánto nosotros consideramos que podemos llegar a vender. Y acá entra un poco este laburo de segmentación de mercado que hicimos. Bueno, supóngate, le vamos a vender a la gente de determinada zona. Bueno, ¿cuánta gente vive en esa zona? Total. Lo segmentamos más diciendo, y generalmente pensamos que le vamos a vender a gente entre 25 y 65 años, por ejemplo. Por un estudio que usted realice, no me voy a poner muy minucioso en esto porque realmente es muy largo y la presentación sigue. Lo segmentamos también por edades. Lo segmentamos por grupo familiar. Lo segmentamos por poder económico. Poder económico no, perdón. Por, digamos, consumo, por nivel de consumo. Qué capacidad de consumo tiene determinada persona. Y así vamos a ver que vamos a llegar a un número ideal de cantidades de personas a las que nosotros podríamos llegar a venderle, pero que nos va a ser muy útil para poder después hacer una proyección. Una vez que ya sabemos más o menos el número de gente a los que nosotros pensamos que le podemos llegar a vender, y podemos proyectar cuánto vamos a vender de eso. Así que ahí podríamos llegar a estar determinando en condiciones ideales y en proyecciones una demanda, digamos, una cantidad que nosotros podríamos llegar a vender por mes, por semana, por año. Bien, vamos a lo que sería la parte de la competencia. Yo lo que les recomiendo en un plan de negocio es que se haga un buen estudio de la competencia. Y cuando me refiero a hacer un buen estudio de la competencia, no es solamente ver, por ejemplo, si vamos a, digamos, saber que vas a competir con otras personas, otros emprendimientos, otras empresas de tu rubro, sino saber cómo trabaja cada uno de esas empresas o emprendimientos. Saber qué calidades trabaja, qué costos tiene, en qué tiempos produce, qué precio de venta, qué canal de distribución posee. Por ejemplo, un buen estudio y también delimitarlo con nombre y apellido, decir, bueno, este competidor de acá que lo tengo a 3 cuadras trabaja de esta manera, y más o menos vas a poder delimitar también una estrategia que vas a asumir frente a la competencia a partir de conocerlo, porque bueno, un poco lo que es cómo funciona, digamos, el capitalismo, cómo funciona el mercado, es también una competencia. Y esto es claro, uno, para que un emprendimiento le vaya bien, probablemente va a tener que tomar una estrategia ofensiva en el mejor de los sentidos, frente a su competencia.
Bien. Estrategias de promoción. Va a ser más o menos delimitar cuál podría ser una estrategia que ustedes asuman para poder acercar a los clientes de lo que puede ser publicidad, que creo que lo vamos a ver más claramente enseguida. Fijar un precio, después vamos a poder ver, se va a poder proyectar, digamos, a raíz de esa demanda potencial que ustedes pudieron haber determinado, más un precio que ustedes también van a determinar, y bueno, quizá vayan a poder determinar una ganancia esperada. Y bueno, canales de ventas que bueno, ¿cómo van a distribuir ustedes puntualmente? ¿Van a trabajar en un local de ustedes? ¿Van a vender por internet? ¿Van a hacer delivery? ¿Van a vendérselo a un mayorista? ¿Van a venderlo? Hay de todo tipo y lo vamos a ver más claramente enseguida. ¿Seguimos? Bien, bueno, muchas definiciones que les dije yo verbalmente, aparentemente las encontramos aquí. Mercado objetivo, puntualmente es el sector, eso que les comentábamos de puntualmente cuál es el sector de mercado que apuntan. Acá vamos a definir 3 tipos de competencia, que es bastante útil, porque muchas veces, eso que yo les comentaba, esos competidores del sector, que son, digamos, lo que sería su competencia directa puntualmente. Una pizzería compite con pizzerías, una carpintería con carpinterías. Bueno, entender también que no necesariamente se compite solamente con esa competencia directa que tenemos, sino también se compite con una competencia indirecta, digamos. O una competencia potencial, que bueno, ya eso lo vamos a explicar. Competencia indirecta sería ver, por ejemplo, que hay empresas que, digamos, producen productos que no son los mismos que producimos nosotros. Por ejemplo, vamos al ejemplo más sencillo, pizzas y empanadas. Si nosotros producimos pizzas, como competencia directa tendríamos otras pizzerías. Ahora, algo que suele pasar en casas cuando se reúnen amigos es decir que comemos pizza o empanadas. Y en ese momento, cuando tu grupo de amigos está eligiendo entre pizzas y empanadas, estás disputando con un producto que no vendría a ser tu competidor directo, porque no es lo mismo una pizza que una empanada, definitivamente. ¿Qué tendrían en común? Y que los dos se piden en una cantidad que es para compartir, digamos. No es que cada uno se pide una cosa y se come eso, sino que se pide para compartir. Bueno, eso tendrían en común, pero en sí los productos no son los mismos, bajo ninguna circunstancia, pero compiten de todos modos. Y competencia potencial sería como, más que nada, sería como pensar qué emprendimiento podría llegar a entrar dentro digamos, qué emprendimiento nuevo podría llegar a entrar y competir con vos. Por ejemplo, hay veces que, supónganse que ustedes si quisieran poner un mercadito y están viendo dónde poner un mercadito, y probablemente si ven que hay un supermercado en obra que se estrene dentro de 1 o 2 años, y probablemente no te convenga nunca poner un mercadito cerca de un supermercado, porque bueno, es así, las grandes cadenas de supermercado tienen la capacidad de tener mejores precios, por la cantidad digamos, de productos que ellos venden, por la capacidad de compra que ellos tienen, pueden conseguir productos a un mejor precio. Bueno, a veces esta competencia medio monopólica que tienen las grandes cadenas de supermercados impide muchas veces, digamos, que ellos no hegemonicen determinada zona con lo que podrían ser ventas. Bien, y proveedores también. Es importantísimo destacar cuáles serían sus proveedores. ¿Qué es lo que queremos decir con destacarlo? Por saber puntualmente a quién le vas a comprar determinados insumos, qué precios te los vende, tiene alguna promoción de venta que a vos te convenga, está cerca, está lejos, te lo trae el producto hasta donde vos estás, vos lo tenés que ir a buscar. Son distintos interrogantes que son importantes que ustedes tengan en cuenta a la hora de definir cuáles pueden ser sus proveedores. Y lo mismo, si los pueden definir con nombre y apellido, decir, bueno, yo le voy a comprar a fulanito de tal o a tal emprendimiento, bueno, mejor, siempre es mucho mejor. ¿Pasamos? Bien, entramos un poco a lo que son estrategias de promoción.
Más que nada vamos a distinguir 4 tipos. Está la publicidad, que es más que nada cómo haces llegar información de tu emprendimiento, lo haces conocer. Puede ser gráfica, puede ser, por ejemplo, un volante. Patrocinios, muchas veces la palabra patrocinio le suena como muy grande a los emprendedores nuevos o emprendedores chicos, porque es lo que quiere decir. Uno suele ver patrocinadores en recitales muy importantes o en determinadas fiestas, o patrocinadores de la selección nacional o de los Pumas, y bueno, es un poco esa la visión que tiene uno de qué es ser patrocinador, cuando en realidad ser patrocinador puede ser algo bastante accesible también para los emprendedores. Y yo les voy a comentar un ejemplo que es bastante claro de esto. Y que muchas veces hay emprendedores o emprendedores que como no lo consideran una posibilidad, no le ven esta potencialidad tan sencilla que tiene. Les comento el ejemplo así lo entienden mejor. Por ejemplo, cuando yo era cuando iba al secundario, a veces con amigos teníamos ganas de ver si podíamos hacer algo para que vengan banditas a tocar al colegio, y nada, veíamos cómo podíamos arreglar, o decíamos, che, queremos que vengan, queremos hacer esto, y de paso juntar alimentos para algún comedor o algo así, que lo habremos hecho un par de veces. Y lo que pasaba es que bueno, el colegio nos prestaba el lugar, pero nos faltaba plata para poder, por ejemplo, poner un sonido. Alguien que venga con sonido, con consola de sonido, que ponga sonido, cosa que nosotros no sabíamos cómo resolver. Y bueno, lo que hacíamos mucho era salir por galerías. Yo vivía en Mendoza en ese momento. Salíamos por galerías y pedíamos, digamos, si alguna empresa, quizá algún local, por ejemplo, de los que había en esa galería, quería, le íbamos con la propuesta impresa, nos daba algo de plata, nosotros lo colocábamos con su logo debajo, digamos, de los volantes. Nosotros repartíamos, y los afiches que pegábamos en la calle los poníamos abajo, ellos nos pasaban un determinado dinero, y si tenían algún banner, un banner es por ejemplo esto que está acá atrás mío, esto que ven acá, es como, digamos, como si fuera una promoción. Muchos emprendimientos lo tienen una publicidad grande. Muchos emprendimientos lo tienen, y lo que hacían era, bueno, nos lo daban y después nosotros se lo devolvíamos, y nos daban entre 50, 80, 100 pesos. Y con eso dábamos la vuelta, veíamos que les interesaba, y así juntábamos plata para poder pagar el sonido. ¿Y qué estaban haciendo esas empresas que nos daban dinero a cambio de esta publicidad, de que, digamos, nosotros los mencionemos? Y bueno, eso es básicamente ser un patrocinador. Y realmente tiene un peso, porque capaz no necesariamente puede ser un evento muy grande el que vos tengas que intervenir de esta manera. Puede ser quizá un recital en un barrio, en una plaza, alguna actividad con la que vos más o menos determinado vínculo tengas y puedas aportar. Realmente es algo que tiene su peso. Bien. Publicidades radiales y de TV, bueno, es complicado salir en las radios masivas, es complicado salir en la televisión, porque son unos costos que bajo ninguna circunstancia un emprendedor nuevo va a poder cubrir. Pero de todos modos hay determinadas radios comunitarias, radios populares, radios de más barriales, que tal vez sí comparten espacio para publicidad, digamos, de productos más relacionados con lo local. De todos modos, bueno, no es de los más fácil tampoco. Digamos, hay un... Bien, y publicidad en medios impresos, muchas veces vieron revistas regionales donde también ceden espacio para que puedan colocar publicidades, o por precios muy chicos pueden colocar publicidad en lo que son las revistas de determinada zona. Venta personal, como otra forma de promoción, tiene que ver con ustedes ser intermediarios de la venta que realicen al consumidor final. ¿Qué queremos decir con esto? No es lo mismo que ustedes deleguen la venta por ejemplo, ustedes le venden a un mayorista, ese mayorista después se lo vende a un comercio. No es lo mismo
que la llegada al consumidor final sea de la mano de un comerciante, digamos, una persona que tiene su local y vende cosas de muchos proveedores distintos. Y otra cosa es que ustedes estén ahí en el medio para poder mediar esa relación entre el producto y el consumidor final, ese producto que ustedes realizaron. Y ahí, bueno, van a poder también un poco comentar de cómo lo producieron, mostrar qué otras cosas vienen trabajando. Es una relación mucho más, digamos, directa entre el producto, no el producto, el productor y el consumidor. Ojo, es una estrategia, no necesariamente es necesario que todos se manejen con una venta personal. Esto es clarísimo. Uno en el supermercado, cuando va a comprar polenta al supermercado, fideos al supermercado, no hay ningún vendedor que te dice, che, comprá esto, mirá qué bueno que está la pasta tal. Ellos tal vez más trabajan con lo que es publicidad radial, de televisión, de medios impresos, de la forma que tengan para hacer llegada. Bien, promociones, más que nada serían ahora son puntualmente incentivos. ¿Qué es lo que ustedes le podrían proponer al cliente como una ventaja que él tiene a partir de lo que puede ser un voucher o alguna promoción, un 2x1, un día que ustedes fijen que hay un precio más bajo? De todas las posibilidades que tengan, algún 2x1, tal vez algún combo de productos que salga más barato que comprarlos por separado. Todo ese tipo de promociones sirven. Y bien, llegamos a lo que sería relaciones públicas, que esto un poco lo comentamos anteriormente, que tiene que ver con cuál es la imagen que quiere dar un emprendimiento a, digamos, el resto de las personas, como para también que esa sea una estrategia de promoción. Y esto hoy en día es una estrategia muy importante para muchas empresas grandes, que tratan de una manera más marketinera, de una manera también con su objetivo comercial, tratar de, por ejemplo, acercar oportunidades, digamos, como, no oportunidades, pero por ejemplo acercar como algunas promociones tal vez orientadas a la ecología o quizá con expresar algún tipo de valor para que las personas se sientan identificadas y confíen en ese emprendimiento, en esa empresa, de comprarle sus productos a esa empresa. Puede sonar bastante feo, pero un poco esa es su finalidad. Digamos, cuando tal vez vemos a Villavicencio que te dice podés comprar botellas de Villavicencio, por cada una que compres vamos a cuidar 1 metro cuadrado de la selva del impenetrable del Chaco, en realidad no me acuerdo cómo se llama el bosque que ellos irían a cuidar, pero en definitiva, ¿cuál es su acción? Su acción, digamos, ecológica está directamente relacionada y proporcionalmente a la cantidad de productos que ellos vendan. ¿Cuál es la idea? Nosotros vamos a cuidar si vos nos comprás. Es como mezclar tal vez una idea, una imagen pública que vas a realizar, pero perfilado a lo que podría ser tu actividad comercial. Creo que se entiende eso. Bien, seguimos. Bueno, localización del emprendimiento. Acá tienen quizá algún punteo de cosas que está piola, que ustedes consideren antes de elegir un lugar para un emprendimiento. Igualmente, esto es una cuestión media ideal, de decir que ustedes van a poder definir tranquilamente cuál va a ser el lugar donde ustedes van a arrancar su emprendimiento, en el caso de que todavía no lo hayan arrancado. Muchas veces lo que hacen los emprendedores, cosa que yo realmente recomiendo, es que traten de empezar con lo que tengan a mano, no clavarse en un costo fijo como puede ser un alquiler, que en un primer momento de su emprendimiento les pueda costar realmente mucho, o por lo menos va a ser un costo de los más importantes que van a tener en un comienzo. Por eso es recomendable variabilizar los primeros costos de un emprendimiento. Cuando un emprendimiento empieza a funcionar, tratar de que sea todo lo más variable posible, que no fijar, decir, bueno, ¿cuál es? Y sí, yo la verdad que tendría que tener un local recontra grande, en la mejor lugar comercial posible, pero bueno, eso siempre va a chocar con el bolsillo del emprendedor y sobre todo en los momentos en que es incierto, porque la actividad de empezar un emprendimiento es una actividad relativamente incierta. Nadie de ustedes va a poder tener
la certeza de decir este emprendimiento necesariamente va a funcionar. Por eso, para que funcione, para que todo sea lo mejor posible y no sea ni engorroso ni muy sacrificado en ese sentido, es una actividad sacrificada en cierto sentido, pero para que no lo sea, en principio yo les recomiendo que traten de variabilizar los costos lo mayor posible, que si pueden de alguna manera empezar a trabajar en su casa, hasta no tener algo, empezar chiquito e ir creciendo, eso es lo más importante. Hasta la hora de pensar en comprar una máquina. Hay algunas personas que consideran que, bueno, dicen, tengo la capacidad de comprar una buena máquina, me compro la mejor máquina que me sale 40.000 pesos. Y con esta máquina yo voy a poder producir de acá a 20 años, no importa cómo crezca, porque voy a tener una productividad impresionante con esta máquina. La máquina tiene una producción impresionante. Ahora, si vos no podés cubrir la productividad de esa máquina, o sea, vos podrías producir más de lo que realmente te da la capacidad para vender, de la demanda que vos tenés, y la verdad es que pusiste mucha plata en una máquina que vos no estás pudiendo hacerla rendir a su 100%, y capaz la tenés ahí funcionando al 20%, y quizá con esas 40 lucas que pusiste para comprarla, podrías haber hecho una cosa mucho más sana para tu emprendimiento. Son como a veces algunas decisiones que es mejor variabilizar, empezar por lo chiquito. Además te quita flexibilidad a veces esos costos altos. Pero bueno, hay cosas que está bueno que sepan de todos modos, por ejemplo los costos de transporte. No es lo mismo colocar un local de emprendimiento que esté a 30 kilómetros de tu mercado, o sea, el lugar a donde vos irías a vender, que esté a pocas cuadras o a 1 kilómetro o a lo que sea. O también la distancia a los proveedores. No es lo mismo que tu proveedor venga de 300 kilómetros de distancia que lo tenga cerca. Y bueno, también otras cosas, políticas impositivas, no es todo lo mismo, no sale lo mismo en todos lados. Capaz hay determinadas posibilidades de financiamiento en algunos lugares y en otros no. Pero bueno, eso es un punto de cosas que pueden ser útiles. ¿Seguimos? Bien, plan de operaciones. En principio, destacamos cuál sería el proceso productivo. En proceso productivo lo vamos a diferenciar, lo vamos a referir en principio a cuáles son las tareas que vos realizarías para llegar a tu producto o a los productos. ¿Qué materiales utilizarías? Mano de obra que requerís. Gasto energético, por ejemplo, en gasto de servicios. Lo que puede ser también en qué espacio físico lo tenés que realizar, en cuánto tiempo lo podés hacer, qué calidad estarías trabajando. Todo eso que vos puedas llegar todo eso que vos puedas llegar a marcar, realmente es algo, o sea, es como poder definir bien qué es lo que cuál es la actividad que vos vas a estar realizando. A ver. Y en lo que son recursos humanos, ¿quiénes van a ser los que se van a ocupar de cada una de esas tareas que implicaría un proceso productivo extenso, digamos? Extenso o no, lo que necesitas. ¿Vas a hacer dulce, por ejemplo? Vas a necesitar primero limpiar la fruta, pelar la fruta, cortar la fruta, cocinar la fruta, mezclarla con macerarla también, y hacer el dulce. Bueno, son distintos procesos. ¿Cuáles serían esos procesos y qué requeriría cada uno de ellos? Bien, seguimos. Bien, requerimientos técnicos. ¿Dónde vamos a invertir, digamos, del dinero que nosotros tendríamos? Bueno, ¿en qué cuestiones técnicas puntuales lo iríamos a invertir? ¿Qué maquinarias, qué herramientas necesitamos? Claramente, bien. Y tal vez, ¿qué requerimientos podrían llegar a tener en lo que serían controles sanitarios, que por ejemplo en el caso de ser un restaurante, por ejemplo un gastronómico,
un local gastronómico vayas a tener, o tal vez algunas habilitaciones municipales para tu actividad, controles que algunas limitaciones legales también. Hay muchas veces, por ejemplo, que si vos querés tener, por ejemplo, un emprendimiento gastronómico y vas a vender vino, también tenés que tener una habilitación para poder hacerlo. O muchas veces hay determinadas regulaciones a partir de determinadas regulaciones de cada una de las áreas de la producción, digamos, en general, que cada una tiene sus distintos, digamos, sus limitaciones o sus determinadas legislaciones a tener en cuenta. Seguimos. Bien, esto es una herramienta que les vamos a comentar, que a nosotros nos parece que está buena, que se llama plan de contingencia. Primero, el plan de contingencia lo que se vendría a basar, lo que vendría a tratar de hacer es, digamos, vamos a suponer un posible problema que nos podríamos llegar a encontrar. Bueno, lo determinamos. Lo vamos a diferenciar primero si es una contingencia técnica, un problema técnico, un problema comercial, un posible problema que nos vayamos a encontrar, una contingencia. A partir de que lo definimos, después identificamos cuál podría ser nuestro proceso para resolverlo. Y ya saber qué es lo que vos podrías hacer en caso de determinada emergencia, eso te va a dar muchísima más, te va a dar muchísima más posibilidad para poder resolverlos a un corto plazo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una máquina y esa máquina realmente somos muy dependientes del bienestar de esa máquina para nosotros producir. Si en algún momento esa máquina se rompe y nosotros no sabemos ni a quién llamar, ni tenemos ni siquiera la plata, porque puede ser que en el emprendimiento quizá los números a veces sean muy, muy ajustados, que estás ahí funcionando con lo poco que tenés y capaz un cambio brusco te puede dar vuelta a la mesa. Bueno, en esos momentos está bueno a veces siempre tener en cuenta que podés llegar a tener una cajita particularmente armada, una caja, digamos, un ahorrito armado por si llega a aparecer esta contingencia de que se te rompa la máquina fundamental, que sepas a quién llamar, y un problema que tenés que se puede resolver entre 1 o 2 días, se resuelve en ese tiempo, ¿viste? No, si capaz vos no tenés esa posibilidad, no la posibilidad, no tenés nada de eso resuelto, y tal vez estás una semana, y para muchos emprendimientos una semana sin poder funcionar en su correcta forma puede llegar a ser bastante letal o un problema bastante grande. Seguimos. Bueno, plan de ventas. Acá vamos a distinguir. Esto más que nada se podría expresar como un cuadro. Decir, bueno, en un cuadrito tenemos el año 1. Después, ¿qué productos cuántos productos de determinado producto se van a vender? Por ejemplo, si vamos a hacer vasos, ¿cuántos vasos pensamos que vamos a vender en un año y a qué precio? Más haciendo esa cuenta de lo que sería la cantidad de vasos que vendemos más el precio unitario que lo tenemos a cada uno, vamos a llegar a lo que sería ¿cómo decirles? Vamos a llegar a lo que sería un ingreso por ventas por año, digamos, en cuánto nos ingresa a nosotros en un año por la venta de determinado producto. Y en estas en este plan de ventas habría que armarlo por los distintos tipos, un plan de venta por cada tipo de ingreso que nosotros tenemos. Quizás no solamente hacemos vasos, también hacemos platos, también hacemos cubiertos, tal vez hacemos mesas. Hay un montón de cosas que podemos llegar a hacer y digamos un plan de ventas correspondería a cada uno de esos productos. Bien, seguimos. Bien, estrategias de fijación de precios. Acá lo que vamos a destacar es como más que nada estrategia de fijación de precios. Yo les recomendaría pensarlo como estrategias de penetración de mercado. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Emprendimientos nuevos muchas veces pueden fijarse en como distintas formas de encarar cómo podrían ser las ventas. Hay algunos emprendedores que te dicen, bueno, si vos vas a tener un producto relativamente masivo, producto de primera necesidad tal vez, podés
digamos, considerar, muchos dicen, trata de vender la mayor cantidad que puedas en el primer momento. No tengas un precio muy alto, ganá poco, pero vendé mucho, producí mucho. ¿Y qué es lo que generas de esta manera? Te haces conocido rápido, la gente te nota, la gente te considera que está comprando el producto a un precio muy bueno, y de esa manera, bueno, te haces conocido rápidamente. Esto es lo que nosotros definimos por precio por penetración de mercado. Ese sería el método para penetrar en el mercado, que sería, digamos, empezar con ganando poco, vendiendo mucho y siendo lo más masivo posible. Y después tenemos lo que sería precio de descreme, que tiene que ver con, tal vez en relación a un tipo de calidad superior, quizá tratar de tener un producto que lo está buscando un público más específico, tal vez hasta generalmente más pudiente. Vos podés producir menos, trabajar una calidad quizá bastante diferenciadora y colocarlo a un mejor precio. Digamos, tu objetivo no va a ser la masividad, sino la especificidad de tu producto, tratar de colocarlo a un mercado que digamos que lo exige y que tiene la capacidad de pagarlo a un mejor precio, y de esa manera ubicarte de esa manera fijarías tu precio. Eso sería precio de descreme. De todos modos, no es que si tenés una calidad alta vas a trabajar con precio de descreme, si tenés una calidad baja, precio de penetración de mercado. Estos son distintas estrategias. Obviamente, si vos tenés una calidad mala y querés apuntar a vender el producto caro, digamos, con un precio de descreme, y probablemente sea más complicado. Después está costo de comercialización. Costo de comercialización tiene que ver con cómo vamos a vender nuestro producto. Y en cómo lo vamos a vender está desde cómo vamos a hacer que la gente se entere que existe ese producto, lo que puede ser costo de publicidad, la publicidad que ustedes apliquen, o por ejemplo las promociones, los distintos costos en ese sentido van a ser un costo del área de comercialización. ¿Cómo hacen ustedes para llevar ese producto hasta la mano del cliente? Y por ejemplo, si nosotros trabajáramos con un delivery, digamos la nafta de la moto que iría a llevar esa pizza hasta el cliente, eso sería un costo de comercialización, porque es necesario para que llegue la pizza a su destino. El salario de esa persona que va a manejar la moto, lo que puede ser la persona que hace delivery, o por ejemplo la persona que te atiende en un restaurante, o lo que podría ser el que te vende un auto, el vendedor de un auto. Todos esos intermediarios los que realizan las ventas serían, en el caso de ser empleados, salarios de comercialización. Y otro caso puntual, otra cuestión puntual, lo que es el packaging. Hay que saber distinguir que es diferente el empaque de un producto que el producto en sí mismo. Supongámonos que fabricamos estos vasos que nosotros fabricamos, todos los materiales que nosotros requerimos y las herramientas y todo el gasto energético que aplicamos, y la mano de obra podría ser un costo de producción. Ahora, si yo este vaso lo quiero meter en una caja con color y toda la cuestión impresa, donde dice la marca del emprendimiento y todo, bueno, eso no lo podemos considerar un costo de producción, porque en sí no es el producto, no es de lo que se encarga mi emprendimiento. Mi emprendimiento no se dedica a hacer cajas, mi emprendimiento se dedica a hacer vasos. Ahora, el packaging que tiene ese vaso lo vamos a distinguir como un costo de comercialización. Bien, ¿y qué me faltaría? Bueno, comisiones. Esto igualmente no necesariamente se tiene que colocar en comercialización, pero lo voy a distinguir porque me parece un dato piola para los emprendedores, que es entender que uno se puede fijar un costo, una comisión personal por cada socio. ¿Qué es lo que queremos decir con eso? Que en vez de manejar el dinero del emprendimiento como fuera el dinero del bolsillo de cada emprendedor, tratar de limitar cuánto ustedes esperarían recibir del emprendimiento
por mes, por ejemplo, o por semana, que por lo menos tener esa regularidad de siempre más o menos que sea lo mismo lo que vaya, salga del emprendimiento para los gastos de los socios, sea más o menos regular y que no de repente no hayas vaciado el emprendimiento por creerte que la plata del emprendimiento en sí es la misma plata que vos tenés en el bolsillo, que eso para muchos emprendedores puede ser un problema. Entran 5.000 pesos este mes, bueno, tengo 5.000 de bolsillo, el próximo me entran 10, después 20, después 30, después 10 otra vez, bueno, todo eso hay que considerarlo dinero del emprendimiento y ver después cuánto uno decide que considera que debería sacar del mismo. Bien, en costos de administración, costos de origen administrativo, por ejemplo, si ustedes necesitan un contador y ese contador le pagan honorarios, bueno, eso sería un costo de administrativo. Las hojas que utilizan ustedes para los cálculos, seguros, esto es algo importante, los seguros que tienen que tener los empleados, o seguro contra incendios de un local, todo eso tiene que estar destacado. ¿Seguimos? Bien, plan de inversión. Acá lo que van a tener que hacer ustedes es, digamos, en un primer momento, y esto es importante también para cuando presenten a una entidad bancaria, de decir, no solamente necesito la plata para que empiece mi emprendimiento, sino en qué vas a gastar esa plata que vas a recibir, sea para un concurso de financiamiento que tenga un ministerio o un determinado organismo, o sea una entidad bancaria. Hay que determinar en qué uno considera que va a tener que gastar el dinero, y va a tener un plan de inversión. Va a decir, bueno, yo para empezar este emprendimiento necesito 60.000 pesos. Bueno, 60.000 pesos necesitas, ¿por qué necesitas 60.000 pesos? ¿En qué los irías a gastar? Eso es lo que hay que detallar en el plan de inversión. ¿Seguimos? Y acá vamos a destacar 4 tipos de recursos que está bueno, digamos, como entender qué tipo de recursos sería cada cosa que nosotros podríamos llegar a invertir. Y por ejemplo tenemos inversiones en activos fijos, que serían más que nada inversiones en bienes materiales que sean parte digamos, del proceso productivo. Y acá ustedes pueden ver en la presentación que en activos fijos dice insumos. Bueno, eso está mal. Un activo fijo nunca va a ser un insumo, bajo ninguna circunstancia. Un insumo es parte de capital de trabajo, pero más allá de definirlo desde ese lado, les comento, generalmente los activos fijos son bienes durables, o sea que van a tener un uso, que van a poder ser reutilizados. Por ejemplo, un cuchillo, yo el cuchillo lo voy a poder usar todo lo que lo pueda usar. Una máquina que compre, lo mismo. Un mueble que yo estoy, esta mesa donde yo estoy acá dando esta charla, bueno, esto es un activo fijo, o sea, no va a desaparecer la mesa después de que yo dé esta charla. En cambio, si fuera un insumo, sí, yo tengo, por ejemplo, voy a hacer sillas, voy a hacer la mesa. Antes de que esta mesa exista, voy a tener madera. Y cuando yo compré esas maderas para poder hacer esta mesa, que eran mis insumos, yo utilicé las maderas, y esas maderas digamos que dejaron de ser insumo y pasaron a ser producto. Y una vez que en ese momento yo me tendría que poner a romper esta mesa para que vuelvan a ser insumos, esto ya es un producto. Y por eso un insumo nunca va a ser un activo fijo, porque sufre en el proceso productivo una transformación que deviene en un producto final. Bien, obras físicas, tenemos instalaciones, lo que son locales, por ejemplo, un gasto en una remodelación. Tal vez ustedes tienen que hacer, por ejemplo, alguna modificación de infraestructura, algún tipo de construcción. Esas digamos, serían inversiones en obras físicas. Después están los activos intangibles, lo que podría ser pago de patentes, o por ejemplo tal vez pagar una marca. Hay cánones, hay determinados cánones que tienen que pagar. Por ejemplo, les voy a contar un ejemplo. Cuando fuimos a una capacitación presencial a una sociedad civil que tenían trabajo de huerta y un montón de proyectos productivos re lindos. Entre uno de ellos hacían dulce orgánico de tomate y zapallo. Bien, su dulce era orgánico.
era orgánico, definitivamente no tenía ningún agregado, que no sea de origen, por ejemplo, o sea, su dulce era en principio fruto y azúcar, y la tierra no le ponía ningún pesticida, no le ponía ningún transgénico. En realidad la verdura es lo transgénico, pero digamos, ellos como que utilizaban productos absolutamente naturales en todo su proceso. Ellos podrían tener el canon de producto, podrían poner en la etiqueta de su dulce que son un producto orgánico, pero no lo podían hacer. ¿Por qué no lo podían hacer? Porque hoy en día hay una legislación, creo que es internacional, de un organismo que delimita qué producto es orgánico y qué producto no es orgánico. Y ellos, si viniera un examen a ellos de decirles si su dulce era orgánico o no, lo más probable es que les diga sí, su producto es orgánico. Pero ¿cuál es el problema? Este peritaje, este control que realiza este emprendimiento, este organismo, tiene un costo, y creo que son 7.000 pesos por producto, digamos, por un determinado tiempo de duración. Y esta sociedad civil bajo ninguna circunstancia podía pagar 7.000 pesos simplemente para que un organismo internacional les diga si su producto es orgánico o no. Pero bueno, ellos no lo podían vender de esa manera. Y después está lo que es capital de trabajo, que serían los costos que tienen que afrontar. La definición de capital de trabajo es una definición muy interesante y es muy útil para el emprendedor nuevo, general, sobre todo. Capital de trabajo para los emprendedores nuevos debe suponer que cuando ustedes arranquen un emprendimiento, lo más probable es que tarde un determinado tiempo, meses, a lo mejor meses, en que el emprendimiento empiece a funcionar de una manera sustentable. ¿Y qué es lo que queremos decir con eso? Que, por ejemplo, ustedes, el dinero que invierten en insumos, en mano de obra y en alquiler, tal vez, y en servicios, tal vez el primer mes de producción y de venta no alcance para cubrir todos esos gastos. Lo más probable es que tal vez no alcance. Y en ese caso en que no alcance, ustedes van a tener que invertir igual, seguir poniendo dinero que no viene de esa ganancia que ustedes recibieron, sino que viene de su bolsillo, para poder seguir bancando ese emprendimiento, hasta que en algún momento se genere esa rueda, que es que del dinero de lo que ustedes venden, el dinero que ingresa cubre todos los gastos y de paso les genera un resto a ustedes. Esto es, digamos, esa sería la idea de capital de trabajo. Por eso, de estos 4 recursos materiales, de estos 4 recursos de inversión, de estos se puede pedir inversión en cualquier entidad, o por lo menos a partir de estos 4 tienen que definir ustedes de dónde, digamos, a partir de estos 4 tipos de recursos tendrían que definir cuál sería su plan de inversión. ¿Se entendió esto de capital de trabajo? Que sería ese gasto, ese costo que tenés antes de que el emprendimiento empiece a ser sustentable por el dinero que le ingresa. De todos modos, la mano de obra, los insumos, siempre los vamos a definir como capital de trabajo. ¿Seguimos? Bien, flujo de fondos. Más que nada, es un proceso, digamos, flujo de fondos es una planilla, digamos. Lamentablemente no se los puedo mostrar acá. Pero más que nada en cuestiones amplias sería, una vez que hayan delimitado cuál sería su plan de ventas, todo lo que ustedes irían a vender, cuánto les iría a ingresar por año, también habrían hecho una planilla de costos, con esos costos que nosotros delimitamos, cuántos costos irían a tener por año, digamos, quedaría una cuenta muy sencilla, que creo que la podemos ver en la diapositiva siguiente. Tendríamos ingresos por un lado, que sería la cantidad de dinero que ingresaría por ventas, menos los egresos, que serían los costos que hemos tenido en emprendimiento. Igual, acá se ha colocado como sustentabilidad, podría ser más objetivo lo que sería digamos, ¿cuál es la palabra? Digamos, lo que sería lo que ustedes irían a ganar, digamos, entre el ingreso
que les ingresa y lo que se va, les tendría que quedar un número, les queda un número que sería, digamos, lo que a ustedes les quedaría, digamos, su resto. Y a ese resto, bueno, después a eso se supone que se les restaría lo que serían impuestos ustedes, de lo que ustedes serían, lo que sería como una ganancia, digamos, entre los ingresos y los egresos. Tenemos una ganancia, que esa ganancia, la utilidad es la palabra que estoy buscando, perfecto. Ingresos menos egresos, nos queda una utilidad. Esa utilidad en principio es una utilidad bruta. ¿Qué es lo que queremos decir con eso? Que todavía le falta que se le resten determinados impuestos, y finalmente eso nos quedaría con una utilidad neta, y eso sería lo que cerraría un flujo de fondos, digamos, en un año de actividad, entre lo que entró, lo que salió y los impuestos que terminé pagando por eso que nos quedó. ¿Qué es lo que nos queda en neto a nosotros? Esa es la utilidad, que acá lo han expresado en forma de sustentabilidad, que es otra forma, es otra forma válida, pero puntualmente nos parece más, nos parece importante también destacar que desde este resultado de ingresos y egresos también vendría ahí el momento de definir cuáles serían los impuestos que ustedes irían a pagar antes de que nos quede el neto. Acá me gritan rentabilidad, sí, bueno, es más o menos por ahí, eso era lo que quería decir. Utilidad es la palabra. Pero bueno, una más, o creo que ya estamos. Estamos, bueno. Terminamos con la presentación de... Sí, terminamos con la presentación de lo que es plan de negocios. Espero que les haya servido, y bueno, antes de despedirnos, les vamos a dejar, si alguna pregunta tienen los compañeros, por favor que la escriban acá por el chat, que yo respondo. Bueno, muchas gracias, Lautaro, por la exposición. Como decía Lautaro, les pedimos a todos que por favor vayan haciendo las consultas que tengan para Lautaro por medio del chat. Se las vamos a ir leyendo ordenadamente. Bien. Pregunta Alex Lozada. ¿Cómo podemos solicitar una capacitación presencial al programa en caso de que haya varios emprendedores de una asociación interesados en hacerla? Bien. Primero, Alex, te voy a dejar el email de Aprendiendo a Emprender. Es Aprendiendo a Emprender, y a todos los que tengan alguna duda para preguntarnos. Aprendiendo a Emprender bueno, ahí les está escribiendo @industria.gov.ar. Bien, ahí vos nos podés escribir y te vamos a poder, digamos, nosotros estaríamos coordinando lo que serían esas posibles capacitaciones. Por eso, a nosotros nos sirven mucho las propuestas de los emprendedores, de que tal vez tienen algún grupo de microemprendedores o conocen gente o realmente les parece que podría llegar a hacerles útil una capacitación presencial. A nosotros nos entregan la propuesta, nosotros las evaluamos y en la brevedad les contestamos. Muy bien, bueno. Mayra Virginia pregunta o comenta: hola, buenas tardes. En principio quiero aclarar que no es la primera vez que presencio el programa de apoyo al empresariado joven. Es productivo porque en cada presentación incorporo algo que se me había escapado en la anterior presentación. Y para Lautaro, es admirable que siendo tan joven tengas tanto conocimiento. Mi consulta es la siguiente. Quizá la respuesta sea obvia, pero de todas formas quería sacarme la duda. Si tengo una idea de negocio, pero por otro lado tengo un trabajo en blanco, ¿puedo inscribirme igual en Capital Semilla? ¿Debo dejar este trabajo o no influye? No. Tranquila, Mayra, imposible que... Y gracias por eso de joven. No, mentira. Por supuesto, a ver, no vas a tener que dejar tu trabajo. Ese es tu, digamos, este emprendimiento. En un principio, el tiempo que vos le vas a poder dedicar es el tiempo que vos tenés disponible, pero bajo yo no te recomiendo bajo ningún punto de vista que
dejes tu, digamos, ese trabajo que vos tenés que te da sustento, para darle todo el emprendimiento, porque bueno, si en algún momento tu emprendimiento tiene la capacidad de que sea tu único ingreso y con eso puedas vivir como vos dignamente, o como vos como vos puedas, así que bueno, en principio no nadie te va a pedir que renuncies a nada. Insiste, pregunta, entonces es decir que de todas formas puedo inscribirme. Sí, sin duda. Bueno, Jonathan pregunta, cuando calculamos proyecciones a 5 años, ¿lo hacemos con montos actuales o hay otra manera? ¿Cómo? Cuando calculamos proyecciones a 5 años, ¿lo hacemos con montos actuales o hay otra manera? En principio, vos podés hacerlos con montos actuales, eso estaría buenísimo por lo menos para este año. Pero bueno, más o menos podés trabajarlo a partir de como vos considerás que van a ir avanzando los costos. Digamos, acá en principio lo mejor sería que lo plantees en esos términos, tal vez. En cómo vos considerás, o necesariamente no, de definir que no has hecho avanzar los costos en el sentido de que por ejemplo, de un crecimiento inflacionario, simplemente caracterizando que no lo has hecho, pero siendo consciente que en algún momento tal vez lo puedas llegar a hacer. Oscar Martín Bruno pregunta, ¿cuándo dan los resultados de Capital Semilla? Bien, los resultados de Capital Semilla aún no están, creemos que, o sea, cualquier consulta que tengan, de todos modos, nos pueden mandar un mail a nosotros también. Pero aún no están los resultados de Capital Semilla. Sabemos que van a ser anunciados públicamente por ellos. Bien, esperamos a ver si alguien tiene alguna otra pregunta más para Lautaro. Bien, ahí. María Águeda Piquinini pregunta o comenta: quisiera preguntar cómo se puede desarrollar un plan de negocios para el área de films, ya que dijeron ejemplo de pizza u otros ejemplos, pero es un área más compleja y los tiempos de producción son absolutamente variables. ¿Podrías, Lautaro, ejemplificar en el tiempo, por decir 1 a 5 años, cómo podría desarrollarse el crecimiento, si hay algo planificado desde allí en este área? Cuando hablamos de films estamos hablando de por ejemplo, de producción audiovisual de videos, me imagino. Bien, por lo menos dentro de lo que es Capital Semilla existe lo que es, está incorporado como una posibilidad lo que es, en lo que es industria manufacturera, de producción, la realización audiovisual. La verdad, a mí me agarrás en una situación muy complicada, porque la verdad no conozco bien cómo funcionan en su interior los emprendimientos que trabajan con realización audiovisual, sobre todo en films. Me imagino que estamos hablando de films entre corto y mediano plazo, o largo plazo también, me refiero de larga duración. Mira, yo tal vez vos conocés gente que esté trabajando en emprendimientos de este estilo, porque tal vez ellos te van a poder aproximar un poco más claramente cuáles son las cantidades de film que ellos pueden producir o producen, o cuánta rentabilidad pueden llegar a obtener. Yo a veces sé que muchas veces me imagino que la industria del cinematográfica es una industria que requiere bastante capital, bastante dinero, y muchas veces es como medio un juego de azar, como tratar de colocar un producto cinematográfico, y que por lo menos desde las capacidades que tienen una industria chica del cine, tratar de por lo menos llegar a tener un dinero a partir de eso, sobre todo como es la producción por lo menos artística del cine hoy. Pero nada, la verdad que me mataste, no te sabría decir algo más muy concreto sobre eso. Disculpa. Bien. Mayra, que había preguntado por el tema del trabajo en blanco, y dice que tiene otra pregunta. ¿Cómo hago con el tema de que si salgo elegida en Capital Sevilla debo inscribir en monotributo? Si aparte tengo ese trabajo en blanco, ¿cómo resuelve esa parte?
tema de monotributo, la idea sería cómo... A ver, acá lo leo. Un segundo. Claro, ella pregunta si está trabajando en blanco, si de Capital Semilla debería inscribirse en... Claro, si vos no tenés el monotributo hoy, no te preocupes, si vos salís ganadora de Capital Semilla, lo que según lo que tengo entendido, la idea es que vos te hagas un monotributo, pero el más básico posible, el monotributo social. Y de todos modos vos no vas a empezar a pagar ese monotributo hasta que vos no empieces a facturar, digamos, con esa factura de monotributo. Y en principio el social tiene un costo bajísimo, que son de 39 pesos, pero vos hasta que no factures no lo vas a pagar. Digo, y después cuando empieces a facturar vas a poder empezar cuando empieces a facturar te vas a ir recategorizando, me imagino, es como funciona. Pero sería una cuestión importante, pero hacelos cuando hayas recibido el dinero, digamos, cuando sepas que vas a ganar o que ganaste. Claro, pregunta cómo funciona lo del monotributo y el trabajo en blanco. No, excluyentes no son excluyentes de ninguna forma. O sea, vos tendrías vos tenés tu trabajo en blanco en el que te ingresa dinero, y por otro lado tendrías lo que serían tus facturas, que sería el ingreso que tengas del emprendimiento. Ahora bien, en la cuestión de lo que podría ser el pago, tal vez a vos te pagan una obra social y también estarías pagando lo mismo con monotributo. Y yo ese punto justo, la verdad que conocedor de eso no soy, disculpa. Eso es un poco más complicado. Bueno, muchas gracias, Lautaro. Nicolás Agnetti comentaba: hola, buenas tardes. Quería saber qué financiamiento actualmente hay en el área para la zona norte del país, sobre todo para la provincia del Chaco, ya sea Capital Semilla Empresa, Madrina o algún otro financiamiento para emprendedores jóvenes. Un segundo, ya les contesto. Bien, hoy en día Capital Semilla, la presentación de formularios se encuentra cerrada. Sabemos que en algún momento, es un programa que viene funcionando hace muchos años, va a seguir funcionando, pero por ahora no tenemos ninguna fecha para aproximarles. Empresas Madrinas es otro programa dentro de jóvenes, que es, digamos, donde yo trabajo. Yo puntualmente soy de Aprender a Emprender, pero bien, es otro planteo. Tal vez en algún momento hagamos una presentación de empresas madrinas, pero por ahora, más que nada, empresa madrina vendría a ser como tal vez son inversiones de empresas que vendrían a madrinar a una empresa más, digamos, un emprendimiento nuevo, una empresa más chica, con una propuesta muy importante, digamos. Sería como tal vez algún proyecto muy innovador que tengan, que bueno, alguna empresa importante esté dispuesta a financiar. Nosotros se pueden meter dentro de la página de Capital Semilla y pueden ver ahí bien cuál es el funcionamiento del emprendimiento, pero en sí, desde el área jóvenes tenés solamente Capital Semilla y Empresas Madrinas como posibilidad. De todos modos, nosotros más que nada les hablamos de Capital Semilla porque Empresas Madrinas, digamos, vendría a ser de otro palo en el sentido es quizá menos masivo que lo que es la posibilidad que genera Capital Semilla, pero de todos modos hay otras fuentes de financiamiento dentro del ministerio que puedes consultar. Yo por lo menos nosotros trabajamos con Capital Semilla. Bien, Rocío comenta: hola Lautaro, yo me dedico a la fotografía y filmación, pero mi objetivo sería poder aumentar la producción de trabajo con un lugar propio y herramientas que me faltan de trabajo. ¿Yo tengo la posibilidad de recibir un préstamo de honor para mi profesión? Sí, o sea, hoy en día la industria audiovisual está considerada parte de la industria. Vos podés presentar perfectamente lo que sería tu propuesta de negocio a Capital Semilla, eso no habría problema. Bien, María Águeda
Pregunta, ¿la responsabilidad es de la empresa más chica en empresas madrinas o de todas? ¿Y cuántas pueden nuclearse? Bueno, yo por eso te repito, yo lo que te adelanté un poco es ahí de lo que funciona empresas madrinas. La verdad que por ahora no estamos trabajando. Eso sé que es otro de los digamos, otro de las áreas que trabajan dentro de jóvenes. Si vos tenés dudas con empresas madrinas, dentro de la página de información y también hay un número de teléfono y un email donde vos podés preguntar tus dudas. Yo la verdad que de empresas madrinas, por en sí ser de otra digamos de otra calaña, es realmente otra metodología de trabajo muy diferente a lo que podría ser tal vez bastante más ambicioso de lo que podría llegar a ser un capital semilla o una capacitación sobre el plan de negocios que esté vinculado con eso. Por eso, más que nada, yo te recomendaría que consultes con ellos, que los llames o que les envíes un mail. Pregunta si podés, si vos sabés cuánto es el dinero que otorgan. Y depende de cuál sea la propuesta, depende de cuánto quieran otorgar las empresas que las irían a madrinar y depende de su propuesta de valor que ustedes tengan. De hecho no sé, creo que no, realmente es un número grande, no sé, realmente es un número grande. Creo que se plantean millones de pesos también, necesariamente. Rocío, que había preguntado por si podía pedir el préstamo, pregunta, ¿y tendría que llenar el formulario y qué opción tengo que elegir? Depende a mis necesidades. Supongo que... ¿De qué, Rocío? Era la que se dedica a fotografía y filmación, supongo que está preguntando. Para Capital Semilla, bueno, mirá, cuando vos sería, en principio, industria manufacturera, y después ahí vas a tener que elegir bien cuál sería la actividad puntual. Yo la verdad que no conozco la lista entera porque realmente son como 300 o 400 actividades distintas y que las recuerdes sería realmente una proeza. Pero te podés fijar y si tenés dudas nos podés consultar a nosotros. Igualmente te comento, hoy la inscripción a formularios está cerrada porque la convocatoria cerró hace un mes más o menos, un poco menos. Por eso, de última esperar a una próxima convocatoria y ahí vas a poder tener más el material más a mano, digamos. Bien. Bueno, esperamos a ver si hay alguna otra consulta para Lautaro. Les recuerdo a aquellos que ya participaron en una actividad del aula o para aquellos que es la primera, que esta capacitación la estamos grabando en este momento y la vamos a subir ahí a la página del aula. La van a encontrar en el home del aula virtual, que es aulavirtual.industria.gov.ar. Así ustedes pueden después revisarla tranquilo, todo lo que dijo Lautaro, por si se les escapó algo o alguna parte que quieran rever. Bien, esperamos a ver las últimas. María Águeda. Bien, el tema de si es cuatrimestral no es que es fijo. No es fija la apertura. Por ahora está cerrada, pero todavía no, y tampoco hay fecha de cuándo se va a alargar, pero generalmente tiene una relativa regularidad que por ahora yo no te podría adelantar una fecha puntual, pero siempre, o sea, tenete con seguridad que va a volver a abrir. Mayra pregunta, bueno, puedo insistir con el si puede tener el monotributo y el trabajo en blanco a la vez. Ya había aclarado Lautaro que sí. Preguntan cuál es el apellido de Lautaro. Mateus. Mateu, sí. Mateu. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a cerrar ya la capacitación. Le agradecemos acá a todos por participar de la actividad del aula y a Lautaro Mateu de la Dirección de Jóvenes de participar. Y bueno, lo dejo a Lautaro por si quiere decir unas últimas palabras. Bueno, gracias allá por escucharme. Espero que les haya servido. Y nada, bueno, que tengan un buen fin de semana sobre todo.